Unidad 1 de física electrónica. Hoy es 28 de septiembre y son las 8 de la noche. Vamos a empezar este CIPAS. La idea es pues tratar de resolver las dudas que ustedes puedan tener todavía, teniendo en cuenta que ya el foro, la verdad, no alcanzo a revisar más inquietudes que ustedes puedan tener. Eh, Alcancé a responder bastantes, me quedaron pendientes algunas. Entonces la idea es que ahorita tratemos de resolverla de manera general, pues para que puedan solucionar la tarea, teniendo en cuenta que ya el primero, a las 12 de la noche, ya cierra el foro. Entonces, bueno, soy todo oídos, estoy a su disposición. Ustedes me dirán qué dudas todavía pueden tener. Los escucho. A ver acá. Buenas noches, doctor. Bueno, la duda que yo tengo es para realizar la simulación del ejercicio 5. A mí me correspondió el estudiante 2 y la verdad sí que perdía en cómo hacer la simulación. El ejercicio 5 es el de... El eh, ejercicio 4. ok, el ejercicio... Bueno, sí, pero ese es el divisor de tensión y divisor de corriente. ¿Sí? Sí, exacto. Bueno, ahí nos toca hacer un truco. En el caso tuyo, espérame, yo trato de abrir acá la tarea. Espérame un minuto. Creo que debemos Eh, reducirla, ¿cierto? sí. ¿Cuál es el problema con el Tinkercad? Que él no tiene fuentes de corriente. Bien, entonces lo que se trata de hacer es eh, convertir la fuente de voltaje, o perdón, si estamos en un divisor de corriente, generalmente esa fuente de corriente está en paralelo con una resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esa fuente de corriente a fuente de voltaje. ¿Listo? Y ya teniendo eso, se le colocan esos valores al circuito y ya se podría hacer la simulación normal. Bien, entonces esa es como la metodología que hay que seguir para poder hacer la simulación en Tinkercad. No es tan complejo, pues simplemente se utiliza la ley de Ohm y se hace la conversión. Entonces ya voy a abrir acá para darles el ejemplo de cómo se hace. Aquí me toca recurrir a mi correo electrónico porque tengo problemas de conexión con la nube. Pues, yo les había mandado por el WhatsApp y no me acuerdo si alcancé a mandárselos por el correo. Por el WhatsApp no, perdón, por el Teams. Les alcancé a mandar la transformación de fuentes de corriente y de voltaje. Por favor, confírmenme si les llegó esa información. No, señor. No les llegó, A mí tampoco. ¿no? Bueno, entonces voy a hacer una breve explicación sobre eso y luego nos metemos entonces con el Tinkercad como tal.
Permítame un momento, estoy descargando aquí varias cositas. Bueno, entonces, ok. Bueno, entonces acá voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo siguiente. Por favor, confírmenme si están viendo los circuitos que tengo en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, fíjense, en la izquierda yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. En este caso pusimos BS y RS. Bien. Entonces, nosotros podemos transformar este tipo de fuente de voltaje a fuente de corriente. Bien. ¿Cómo es? Entonces, tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, la puedo convertir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo bueno de este sistema es que puede ser al revés. Es decir, yo puedo salir de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Listo? Una ventaja muy grande, ¿cuál es? Como vamos a utilizar la ley de Ohm, ya sabemos que voltaje es corriente por resistencia. Bien. Tengo el valor de la resistencia, tengo el valor de la fuente, entonces simplemente este valor de corriente, utilizo la ley de Ohm, entonces obviamente voy a tener BS sobre RS, me va a dar el valor de la corriente, y el valor de la resistencia es exactamente el mismo del circuito original. ¿Bien? Entonces, si yo voy a convertir de corriente a voltaje, pues hago lo mismo. Tengo el valor de la fuente de corriente, tengo el valor de la resistencia, utilizo Ohm, hallo la fuente de voltaje y le coloco en serie el valor de la resistencia original. Eso es todo. ¿Fácil o difícil? Muchachos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Tenemos en el circuito este de la izquierda, si quieren ustedes vayan dibujándolo ahí en un papel con un lápiz o un lapicero. Tengo una fuente de 5 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Listo? Entonces me dicen transforme esa fuente de voltaje a una fuente de corriente. Bien. Entonces, despejo con la ley de Ohm, voy a despejar el valor de corriente. Entonces, I es B, que en este caso serían 5 voltios, sobre 1 kilo ohmio. ¿Listo? Esa corriente me daría 5 miliamperios. Entonces, simplemente el circuito equivalente sería una fuente de 5 miliamperios en paralelo con una resistencia de 1K. Y ya ahí tendría mi fuente de corriente. Ahora, en el caso de nuestra tarea, el ejercicio creo que es una fuente de corriente. Como el Tinkercad no me permite dibujar este tipo de fuentes, pues hasta donde yo sé, entonces voy a convertir esta fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces, ya sabemos que el Tinkercad sí permite fuentes de voltaje. Simplemente voy a tomar los valores utilizando la ley de Ohm.
fuente de voltaje con la resistencia en serie y ahí sí le conecto el resto de circuitos de resistencias que estarían en paralelo, ¿sí? Y hago la simulación colocando los multímetros, ya sea en modo de amperímetro o en modo de voltímetro. ¿Listo? Eso es lo que habría que hacer. ¿Sí es claro, Geraldine? Sí, señor. Jason, Erika. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor, lo estamos escuchando. Es que se me quedan callados, entonces no tengo ni idea si me siguieron la explicación o no. Entonces les pido por favor que participen más activamente para que yo pueda comprobar que sí están ahí. Yo aparentemente los veo conectados, pero ese silencio me asusta a veces. Mary, adelante. Se puede hacer como un ejemplo así de que le abramos la aplicación y se haga el ejemplo como tal en la aplicación. Sí, Porque es que claro. cuando yo voy a hacer los conectores, como que no me sale. Y no sé si No, es que no, estoy claro. conectando mal eso o no sé. Claro, espérame. Primero quería dar la explicación en la teoría y ahora nos vamos al Tinkercad. Entonces permítanme un momentico y ya abro el Tinkercad y lo coloco. Bien, entonces vayan analizando el sistema y tal mientras tanto. Perdón, muchachos, se me había cerrado el micrófono. Les comentaba que ya yo tengo un circuito prediseñado. Es necesario, lo empezamos desde cero. Entonces, por favor, confírmenme si lo están viendo. Sí, señor, lo estamos viendo. Sí, señor. Ok. Entonces, a ver. Como podemos ver aquí, tenemos una fuente de voltaje. Lo voy a mandar a simular. ¿Qué pasó? Parece que no lo cargué bien. Perdón, no te escuché lo que dijiste. Ah, acá está. No sé si alcanzan a visualizarlo bien.
Sí, señor. Aquí tengo Profe, varias... creo que tocaba ¿Perdón? de modificar, ¿no? Para poder editarlo. Sí. Sí, voy a entrar ahí a modificarlo. Entonces, lo primero que quiero saber es si ustedes ya han podido manejar el Tinkercad. Pues en mi caso sí, profe, yo tengo las simulaciones completas. Ajá. A mí la única duda que tengo es en el punto 3 del mismo de la compañera, el de estudiante 2. Ya tengo la simulación hecha y todo lo demás, pero a la hora de revisar pues, el procedimiento no estoy seguro que está bien. Es lo único. O sea, Pero el el problema sería como las conexiones, entonces saber cómo se conecta o sería lo mismo. Bueno, entonces aquí voy a ver si puedo, voy a quitar todas estas conexiones, ¿sí? Fíjense que yo tengo aquí este voltímetro en forma, este multímetro en forma de voltaje, este que estaba acá está en voltaje también, este de aquí está, todos están en voltaje por lo visto, listo. Voy a quitar las conexiones. Ah, me borró fue el elemento. Voy a borrar las conexiones pues, para que podamos visualizar mejor. Entonces, pues no sé si ustedes quieran compartir su pantalla, lo que tienen y vamos revisando. Me parece que es mucho más productivo, ¿no? ¿Qué prefieren? Y, profe, la verdad pienso lo mismo. Pues yo tengo problemas de conexión, te había enviado el documento por Teams, incluso. Es un Word, Déjame están reviso. los ejercicios solucionados. Déjame reviso. Y están las simulaciones ya hechas, Espérame a ver. con Por enlaces el y demás. chat. Déjame ver el chat a ver si alcanzo a verlo. Luis Guillermo. Sí, aquí lo tengo. Vamos a descargarlo a ver. Listo. Aquí tienes una simulación. Tú me dices que es el ejercicio 3, ¿sí? Sí, señor, es correcto. El ejercicio 3, el de 75 kilovatios. 75 kilovatios. Sí, señor, creo que sí, ya confirmo. No. El 3 es el de Kirchhoff. Sí, sí, señor, es correcto. Ese. ¿Y dónde sacas 75 kilovatios? Bueno, aquí tenemos, bueno, espérame, voy a compartir la pantalla. Espérame, comparto la pantalla. Por favor, confírmenme que lo están viendo. Sí, sí, señor. Listo, entonces aquí tenemos un circuito que contiene una fuente de voltaje en serie con una resistencia y conexiones con otra resistencia y a su vez en otra malla tengo una fuente de corriente con una resistencia en serie. ¿Listo? ¿Cuál es la inquietud que tienes ahí, Luis? Pues, profe, en general, o sea, yo hice el ejercicio, ¿no? Lo calculé, pero no estoy seguro si la solución que le di a él es la correcta. Pues miremos. Miremos a ver qué es lo que pasó. ¿Sí? ¿Alguien más me iba a decir algo? Bueno, aquí tenemos un problema, Luis. Y es el siguiente. Tú no puedes asegurar que I1, que es la corriente que va por R1, sea B1 sobre R1. ¿Listo? Ahí ya empezamos con una falla.
porque aquí me toca plantear toda la malla. Bien. Se supone que la corriente sale desde la fuente del positivo, entra por R1, genera una caída de tensión más menos, ¿sí? Sigue su recorrido, baja por R2, genera una caída de tensión más menos y retorna a la fuente. Entonces digamos que aquí en esta malla hay una I1. Déjame ver si puedo dibujarla, no me está dejando. Tengo que descargarla, espérenme un minuto. Parece que ya. A ver. Ahí están viendo el circuito. O el Una documento que parte yo del les... documento. Sí, ahí ya ven el circuito. No, no, señor, al momento no. ¿No? Entonces estoy mostrando el que no es. Me tengo un minuto. Voy a compartir otra vez. Y es este. Ahí. Ahora sí, profe. Bueno, entonces ¿qué es lo que hago? Yo dibujo una corriente en la malla de la izquierda y le llamo I1. ¿Por qué I1? Porque pues está en la malla 1. Ahora, aquí hay una cuestión y es que tengo en una rama I1, aquí veo en la mitad una I2 y aquí tengo una I3. ¿Bien? Pero lo que yo les he retroalimentado en el foro es, si ustedes plantean las mallas, pues son dos mallas, son dos corrientes. ¿Listo? Entonces, yo puedo plantear en la malla de la izquierda una corriente que va desde el positivo de la fuente hacia la derecha en las manecillas del reloj y retorna. Eso sería I1. Y en la malla de la derecha, pues tengo una fuente que va desde la fuente de corriente, entra a la resistencia R3 por su derecha, o sea, va en contra de las manecillas del reloj, entra a R2 y retorna a la fuente, ¿sí? Entonces hay dos loops aquí, uno de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. ¿Sí lo visualizan? Desde aquí no me está dejando insertar, Sí, señor. no me está dejando insertar un dibujo. Es probable que la versión de Windows que tengo acá en este computador no me lo está dejando hacer. Y sería muy bueno mostrarles el dibujito como hice la última vez, pero no me está dejando. Entonces, yo digo, bueno, menos B1, que son 12 voltios, más I1 por R1, ¿cierto? O sea, yo tengo que hallar la ley de Kirchhoff de voltaje. O sea, la suma de los voltajes en la malla, de los elementos en la malla, debería ser igual a la fuente, o la suma de voltajes en total debería ser igual a cero. Cuando digo suma, incluye restas, ¿no? Sumas y restas, o sea, suma algebraica. Entonces ahí sería menos B1, menos 12, más I1 por 300, más I1 por 150. Y fíjense que por el otro lado de la malla, o sea, por aquí, por esta R2, también está circulando la corriente que genera esta fuente. Entonces sería esa I2, que en este caso sería I2, también me genera una caída más menos, porque entra de arriba hacia abajo, ¿sí ven? Entonces se suman sobre R2, sería, voy a ir haciéndolo acá para que no me pierda. Voy a hacer aquí un papelito. ¿Sí?
Entonces, menos 12 voltios más I1 por R1 más I1 por R2 y en este caso más I2 por R1, perdón, por R2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, ahora, eso es la malla 1. Miremos en la malla 2 qué pasa. Pues en la malla 2 tengo, es una fuente de corriente, ¿cierto? Entonces, esa fuente de corriente me genera una caída de tensión aquí en R3. Y yo puedo generar la mallita diciendo, bueno, aquí entra más menos, entonces sería I2, en este caso sería I2 por R3, pero fíjense que ahí sí ya puedo tener un voltaje sobre R3, porque ya tengo una corriente que estoy seguro que pasa por ahí, ¿sí o no? ¿De cuánto? Pues de 1,5. Fíjense que cuando yo tengo un circuito en serie, la corriente en ese pedacito es 0,5. La corriente es la misma para todo el mundo. Lo que pasa es que cuando llega en este nodo, hay un pedazo de esa corriente que puede entrar acá y la corriente que venía por este lado también entra acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que en el nodo, ¿cuáles son las corrientes que entran? I1 más I3, ¿cierto? En este caso, bueno, está en el dibujo como I3, como I1, pero realmente es una I3 para conservar acá sobre esta resistencia el valor de I2, ¿sí? Entonces yo puedo decir que I1 más I3 igual a I2. ¿Estamos de acuerdo, Sí, señor. muchachos? ¿Sí? ¿Me están Sí, siguiendo? señor. Bueno, yo podría plantear esas dos ecuaciones así. ¿Bien? I1 más I3 igual a I2. Ahora, puedo plantear también acá tengo el voltaje en B1 que es ¿cuánto? 12 voltios, ¿cierto? Pero yo puedo hallar, miren, esta I1 que viene por ahí, por ese circuito, por esa malla, la I1 que viene a través de la fuente 1 y R1, yo puedo decir que esa I1 a qué es igual. Sería igual al voltaje que cae sobre R1, ¿cierto? Pero el voltaje que cae sobre R1 es el voltaje 1, o sea, en el nodo de la izquierda, menos el voltaje que cae aquí en el nodo que está marcado como 2. Yo lo voy a llamar como B2 sobre R1, ¿sí o no? O sea, la corriente es igual a B sobre I, perdón, B sobre R. Pero ese B sobre esa R1 es una diferencia de potencial entre B1 y el punto B2. ¿Sí me siguen, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces, yo tengo que I1 es B1 menos B2 sobre R1. Más, fíjense que estoy siguiendo la ecuación de la corriente, que es I1 más I3 igual a I2. Pero I3, ¿cuánto vale? Aunque aquí vuelvo y digo que en el circuito este que está dibujado está mal puesta este valor, porque aquí dice I1. Realmente esta es una I3, ¿sí? Fíjense que arribita sí está el interrogante de cuánto es esa corriente. Pues esa corriente es 0,5. Entonces, como es I1 más I3, yo ya tengo
B1 menos B2 sobre R1 más 0,5 amperios. ¿Igual a quién? Pues al voltaje sobre R2. Y el voltaje sobre R2 es el voltaje que hay entre el punto 2 y el punto de abajo. ¿Sí? ¿Cómo hallo esa corriente? Pues ahí sí aplico la ley de Ohm. Y es igual a B sobre R. Entonces esto me quedaría B2 sobre R2. ¿Listo? Hasta ahí vamos, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces, lamentablemente no tengo cómo escribir acá sobre la pantalla. Entonces les pido el favor que traten de hacer esa ecuación. ¿Qué vamos a Tutor, qué despejar de ahí? pena. Señora. Yo puedo dejar en el chat un ejemplo, bueno, como lo desarrollé yo, para que ellos se puedan guiar más o menos cómo es la ecuación y no se Ah, pierdan. bueno, sí, claro. Pero en el chat no se puede subir nada porque intenté subir y no pude. Bueno, entonces espérenme que Yo acabé de lograrlo, voy a ver. Sí, sí, carga. bueno, espérame, dejo de compartir y te permito que compartas. No, creo que ya alguien si mira el chat puede mirar a ver si la imagen se puede visualizar. Ah, en el chat del De Teams. aquí de la, Déjame ver. sí, de aquí. Ah, de aquí mismo. Sí, sí, A sí, ver. evidencia. Sí, compañera, ya se puede revisar. Ya puede ver. A ver. Ajá. Eso, ese es B1 menos B2 sobre R1 más 0,5 igual a B1 sobre R2. Listo. Y de ahí despejamos B2, que es la que nos están pidiendo, y efectivamente llegas a un resultado que coincide con el que yo tengo por acá desarrollado. Si no estoy mal, son 54 voltios. ¿Listo? Sí lo pudieron ver, muchachos. Ahora, Sí, sí, señor. ¿cómo simulo yo esa fuente de corriente ahí en el Tinkercad? No es posible porque no la hay. Bien. Y en el caso de lo que yo trataba de explicarles, tampoco hay cómo hacer una equivalencia porque es que esa fuente de corriente está en serie con la resistencia, no está en paralelo, está en serie. Lo que sí puedo hacer yo es que sé cuánto es el voltaje que está cayendo sobre esa resistencia. Bien. Entonces, eh, pues ahí me tocaría hacer un cambalache a ver cómo aseguro 0,5 amperios ahí en esa rama. Pero digamos que el simulador como tal no me lo permite, la verdad. Profe, y colocando otra fuente de alimentación. No, por eso. O sea, si tú colocas una fuente de voltaje, tendríamos que hacerle un truco para que circule 0,5 amperios por esa rama. ¿Ya? Pero ahí nos tocaría, ahí no hay forma de hacer la conversión como tal. Me toca es como al tanteo. Sí, sí, señor. Bueno, antes que voy a hacer un paréntesis, muchachos. Recuerden que en el campus ustedes tienen que confirmar la asistencia. ¿Listo? Aunque aquí en el Teams, él saca un Excel. Digamos que en la universidad sí nos piden que confirmemos la asistencia por el CIPAS que se creó. ¿Listo? Entonces, por favor, confirmen la asistencia en un minuto y, y listo. Entonces, voy a tratar de... En este momento, ¿qué están viendo en la pantalla? Nada, profe. Nada. Ujú. Permítanme un minuto.
A ver. Mm. No sé si alguien quiera compartir lo que tenga acá en la pantalla grande. De reunión. A mí no me aparece para confirmar asistencia, me aparece es una como tal que dice, no me aparece. ¿No te aparece? No, señor. Qué raro. Yo estoy Quizás no está compartiendo la encima. pantalla, tutor. ¿Sí te permitió? Sí, señor. Bueno, Es muestra esta. ok, 28 de septiembre para ingresar al clic, bueno, yo utilicé un enlace que ya estaba, entonces por eso sale CIPAS, segundo CIPAS unidad 1. Realmente ya sabemos que es el tercer CIPAS, ¿no? Sí, el de acá arriba, tutor. Exacto. Eso, ahí aparece el tercer CIPAS, pero el enlace aparece como segundo CIPAS. No sé si eso eh, nos esté provocando algún problema, alguna confusión. Ya para las próximas CIPAS de la unidad 2 no voy a ponerle números, sino simplemente CIPAS de unidad 2. Y la ventaja es que vamos a tener sobre el Teams todas las sesiones que grabemos sobre esa misma dirección. Y la grabación la van a poder tener disponible, no hay que esperar a que yo la pase a YouTube y la pueda compartir. Y bueno, esa va a ser una ventaja, creo que nos puede servir bastante bien. Bueno, no sé, pues aquí se ve el chat de Geraldine. Eh, ahí tienes que ponerle la unidad, ¿no? B es igual a 54 voltios. O sea, no se les olvide poner esos detallitos de unidades. He notado también que algunas veces confunden miliamperios con amperios. Entonces, obviamente, cuando hacen las operaciones, les sale una cifra muy distinta a la que realmente debería ser. Entonces, les recomiendo que tengan en cuenta los exponentes. Por ejemplo, si son miliamperios, entonces para que no se confundan, pongan el valor que es por 10 a la menos 3 amperios. Ya saben que eso es lo mismo que miliamperios. Y cuando estén dividiendo por miliamperios, pues obviamente les va a dar en kilo lo que sea. Kilovoltios, kiloohmios, bueno, no sé, dependiendo de qué están trabajando, kilovatios. Bien. Eh, bueno, entonces sí vamos a compartir la pantalla con... Bueno, esta es la plantilla de la tarea. Pues no sé si viste el problema que tenías aquí, Luis. Al resolver la malla no tuviste en cuenta. O sea, estás teniendo en cuenta que el voltaje sobre R1 lo está dando B1. Y para que eso fuera cierto, R1 tendría que estar en paralelo con B1. ¿Sí? Y ahí no lo está porque tenemos otra resistencia en la mitad que es R2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Bueno, entonces no sé si con eso se resuelve esa duda que tenías ahí en ese momento. Sí, sí, señor. Sí se resuelve. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar entonces el Tinkercad porque creo que también han tenido problemitas con eso, ¿no? Tutor, antes de eso, yo también tengo una duda Ah, bueno. respecto a ese ejercicio, pero el numeral 5. El numeral 5. Espérame, yo lo trato de abrir. Si quiere, le puedo compartir Ah, pantalla sí, nuevamente. sí, sí, por favor.
que mi inquietud, digamos, el problema que ok. tengo es que pues no sé, siento que no doy cómo interpretar cuáles son las corrientes que están entrando y están saliendo. Porque digamos que en este caso, pues entiendo que al nodo 2 está entrando la corriente 3, ¿cierto? Y 3. Sí, sí, sí. Pero digamos que mi problema es con la corriente 1, esta. Ajá. No sé si entra o si sale. ¿En qué nodo estás? Esa es la pregunta. ¿En qué nodo estás? ¿En el 2? O sea, arriba. Arriba, sí. Entonces, fíjate, la dirección de la corriente viene de izquierda a derecha. Entonces, si tú haces como el círculo, ahí puedes contestar tú mismo esa pregunta. O sea, si tú te devuelves de la corriente hacia arriba, ¿qué dirección trae? Viene de arriba hacia abajo, ¿cierto? Fíjate que esa rama está toda en serie. O sea, R1 está en serie con esa corriente I1, con esa fuente I1, ¿cierto? Sí, señor. Eso quiere decir que ella viene saliendo de ¿cuál nodo? De la 2. Del 2. Exacto. O sea, Entonces, estaría saliendo. En el nodo 2, ¿quiénes entran y quiénes salen? Estaría entrando I3 por la derecha, estaría saliendo I1 por la izquierda y podemos suponer que una I2 baja por R2. ¿Sí? O sea, esa también saldría. Esa también saldría. O O sea que sea la que, ecuación sería ¿quiénes son las que entran? I3 I3 igual a a I1 I1 más I2. a I2. Exacto. Entonces Ok, ya la ecuación que tienes ahí planteada está errada, porque errada, sí. estás colocando I1 más I3 igual a I2. Y otra duda, tutor. Digamos, acá lo que me solicita el ejercicio es hallar El el voltaje voltaje en el en nodo ese 2. nodo, ¿sí? Pero digamos O que se sea, podría decir que como voltaje es intensidad por corriente y tengo el ajá. valor de la corriente y de la resistencia, el resultado podría salir directamente de ahí. Sí, ¿por qué sí? Claro que sí, en este caso sí. O sea, sin la ecuación ni nada. Simplemente podría poner B en el nodo 2 es igual a 1 por 150. Sí, pero entonces tendríamos que ver la polaridad de ese voltaje aquí en R1. Sí, es más menos. Sería positivo. Sí, señor. Ahí tienes toda la razón. Ah, ok, tutor. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Sí, es claro lo que vimos. En un minuto. Sí, señor. Ese era el ejercicio que el El, 5, ¿verdad? el 3 es el numeral 5, sí, señor. Bueno, por ahí tenemos un lío. Eh, porque por ese lado me daría, para que eso fuera cierto, ahí tenemos un lío. Jason, tenemos un lío ahí, no es tan olímpico como pensé en este momento. Porque si uno estaría dado a decir, claro, la corriente está circulando por esa R, me da un voltaje, ¿cierto? Resulta que tengo otra fuente interviniendo y tengo una ecuación que es I3 igual a I1 más I2. ¿Bien? Entonces yo tengo que averiguar cuál es el voltaje realmente sobre R2. Y ese voltaje sobre R2
sí sería el mismo sobre R1 porque están en paralelo. Bien. Entonces, en este caso me toca aplicar una conversión como hicimos en el ejercicio anterior de la fuente. Tengo I3, pero ¿qué es I3? I3 es el voltaje en el nodo 3, ¿sí? Menos el voltaje en el nodo 2, que hasta ahora no sabemos cuánto es, sobre R3. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Para hallar la corriente en R2, ¿sí? Sí, sí. Y teniendo esa corriente en R2, ya puedo hallar también el voltaje en R2. Ahora deberíamos comprobar si es exactamente el mismo, pero creo que no es el mismo. ¿Sí? En este caso ya sabemos que I3, que es la que entra, es igual a I1 más I2, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Pero ¿qué es I3? Es el voltaje el voltaje En B2. ¿sí? Lo que pasa es que aquí el voltaje en el punto 3, digamos, en el nodo 3, se llama B2. Y de pronto eso es lo que nos está causando como confusión un poquito. ¿Sí o no? Fíjate que aquí en el circuito tenemos un nodo 2 arriba, un nodo 3 a la derecha, que no está muy definido. Abajo tenemos un nodo 5, ¿sí? Realmente no tenemos tampoco el nodo 4, porque realmente aquí hay un nodo, 2, 3 y 4, pero están los números como distintos. Entonces sería B3, o sea, B en el punto 3 menos B en el punto 2 sobre R3, eso me da esa corriente I3, ¿cierto? Muchachos, Jason. ¿Sí me están escuchando? Y qué pena, tutor, se cayó un momentico la señal. Sí, se está yendo la señal. Importante. Si están viendo, si están siguiéndome la ecuación que estoy haciendo. Lo que pasa es que no sé si están compartiendo el circuito de Jason. En este momento no lo veo. Es, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es I3 es igual a I1 más I2. I1 saldría del punto 2 hacia la izquierda e I2 saldría hacia abajo. Eso. Entonces, listo, Jason. Si quieres, ve subiendo la pantalla, porfa. O ve bajando el cursor, más bien. Listo, entonces reemplacemos I3. ¿Qué es I3? I3 es el voltaje que está a la derecha de la R, ese es R3, creo que es. B3 menos B2 sobre R3, pero es B3. Pero es todo menos, o sea, B3 menos B2, todo sobre. Eso,
sobre B2 o B nodo 2, si como quiera, igual a que a I1. ¿Pero qué es I1? I1 ya sabemos que es un amperio, porque es la corriente que está circulando por esa rama. ¿Listo? Más el voltaje sobre R2. ¿Cómo será ese voltaje sobre R2? Perdón, I2. I2 es B2, o sea, B del nodo 2 sobre R2. Sobre R2, listo. ¿Y qué nos están pidiendo ahí? Pues el voltaje en el nodo 2. Entonces lo que me toca es despejar de esa ecuación Bn2. ¿Sí? Entonces me toca mirar a ver cómo es la forma más fácil de despejar. Tienen que sumar, restar quebrados. Por ejemplo, multiplicar R3 al otro lado y quitar ese quebrado del lado izquierdo. Bueno, no sé. Y llegar finalmente al voltaje de N2. Pues digamos que como yo lo resolví cuando lo tenía era, separé esta fracción, Ajá. eh, pues mandé el voltaje en el nodo 2 a restar después de la igualdad Sí. y resolver para hallar el valor. Pues digamos que Sí, pero acuérdate que ahí el denominador eh, afecta a los dos numeradores, ¿no? O sea, sería B3 sobre R3 menos B2 sobre R3 igual a 1 amperio más B2 sobre R2. Sí, ahí sí ya puedes sumar B2 con B2 y haces el quebrado de R3 y R2, por ejemplo. Eso, eso. Eso se puede hacer, ¿sí o no? Porque estamos sobre el mismo denominador. y este lo podría pasar al otro lado, ¿cierto? Sí, claro. Y estos que están ahí a su izquierda lo puedes mandar a restar si quieres del otro lado. Ese 1 amperio puede pasar restando, ¿sí? Ahora aquí podemos sacar ese factor como un B en 2, B2. Factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí o no? Mm. ¿Era R3 o R1? R3. Ah, sí. Y ya sería reemplazar valores y se debería Sí, tener. despejar B2, exacto. Ya tenemos algunos valores ahí. B3 ya la conocemos, ¿cierto? Que es el valor de la fuente, creo. Serían los 18. Exacto. Claro que ahí se llama B2. Es que ahí hay un problema con eso. La fuente de 18 voltios, fíjate que en el nodo 3 es ese voltaje, porque es entre ese nodo 3 y el nodo 5 que se ve ahí en el dibujo. Esos son 18 voltios. ¿Bien?
Entonces todo es hacer ese cálculo y llegar al valor del voltaje en el punto 2, o sea, el voltaje sobre R2. Ahora, en el Tinkercad, fíjate que no tenemos fuente de corriente, pero sí podemos colocar estas dos resistencias en paralelo. A su vez, esas en serie con una resistencia y una fuente de 18 voltios. Podríamos simular eso. Eso podríamos hacerlo ahorita en el Tinkercad. ¿Sí? Tengo dos resistencias en paralelo. Y simular, sabemos que aquí hay una corriente. Aquí podría venir otra corriente. Y aquí otra corriente. ¿Alguien tiene abierto el Tinkercad? Bueno, entonces voy a compartirle la pantalla para ver el Tinkercad. Ah, bueno, ¿quién estaba compartiendo? ¿Quién estaba compartiendo una protoboard ahí? Yo, tutor. Ah, bueno, ponla. Eso. Y vamos armando el circuito. Eso. Pero necesitamos 3 resistencias y una fuente de voltaje. Entonces, digamos que las dos primeras resistencias de la izquierda van en paralelo, ¿cierto? Que serían eh, no la veo. Serían R1 y R2. Esa duda también la tengo, digamos, ¿cómo sé yo cómo ponerlas en paralelo o Bueno, en serie? dale, conéctalas acá en cualquier columna del... Bueno, ahí no la puedes poner así porque quedaría en corto, ¿cierto? Fíjate que el protoboard, si quieres amplíale un poquito más el tamaño. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, para que estén en paralelo, ¿cómo deben quedar? Pues cabeza con cabeza y cola con cola. O sea, tienen que tener en común 2 puntos. Además de ser geométricamente paralelas, o sea, una al lado de la otra, en la misma dirección, con el mismo ángulo, pues deben compartir las dos conexiones, o sea, un extremo con un extremo y el otro extremo con el otro extremo. ¿Listo? Pues darle la vuelta ahí y que queden exactamente en las mismas columnas. ¿Sí? Ahí ya tendrías en paralelo esas dos resistencias. No Ok, habría que hacerle más nada. Ahora, esas dos a su vez están en serie con la tercera resistencia. Entonces, es arrastrarla hacia la protoboard, girarla, ponla arriba en el sector de arriba, gírala ahí y que ahí coincidan con la conexión de las otras dos. ¿Sí? ok. Listo. Ahora, si vas a necesitar como un cablecito que salga del otro extremo de las dos que están en paralelo y que vaya al negativo de la fuente y el positivo al extremo de la resistencia que está sola. No, hacia el otro lado. Ah, no.
Ese es el negativo. O sea, está hacia acá. Eso, hacia ese extremo donde están esas dos, listo. Y la otra, si quieres ponle otro color, ojalá rojo. Sería mejor para que no se te confunda eso. ¿Sí? Y ya, ahí ya tenemos ese circuito. Lo que pasa es que están, digamos que acostadas esas resistencias con respecto a la otra, ¿sí? Con respecto al diagrama original. ¿Sí lo están viendo? Entonces, si quieres ponle, ¿cuánto es? 18 voltios, es que vale esa fuente. Y pongámosle los valores de esas resistencias. Que nos simula el circuito. 150 ohmios, 200. Ojo que ahí quedó en K. Tienes que cambiarle la unidad. O sea, ahí 150 y a mano derecha, exacto, ubica el ohmios. Así es. La otra es 200 ohmios. Y la otra 450 ohmios. Listo. Y ahora ponlo a simular. Fíjate que están circulando por todo el circuito 336 miliamperios. Digamos que todo el circuito sería sobre la resistencia de... Esa es 400 ohmios. ¿Sí? 450 ohmios, perdón. Esa sería la corriente que está circulando por ahí. Y sobre la R, a ver, sobre la R1, o sea, sobre la de 150 ohmios, debería estar circulando un amperio. ¿Sí? Eso. Entonces tienes que ponerlo en modo corriente. O sea, amperios. Eso. Amperaje. Listo. Ahora, para medir corriente, ¿cómo hacemos en el circuito? Fíjense que la corriente se mide en serie, mientras que el voltaje se mide en paralelo. Entonces, para medir la corriente en serie, tengo que ver sobre cuál de las resistencias es que voy a medirlo. En este caso, yo te aconsejo que pares la simulación y se manipule el circuito para poder hacer las conexiones antes de seguir. No le entendí, tutor. Para la simulación. Ya está parada, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Entonces ahí lo que nos toca es correr, digamos, correr un poquito la resistencia para poder meter en serie el amperímetro. Entonces, ¿sobre cuál resistencia quiero yo medir la corriente? En el dibujo me aparece sobre R1, que es 1 amperio, esa sería I1, ¿sí o no? O sea, sobre la resistencia de 150 ohmios, deberías correrla un poquito o correr la otra. Corre esa un poco hacia la derecha, más, un poco más. Pero solo la resistencia, no todo el conjunto. Eso, ahí ya. ¿Sí? Entonces ya tenemos en el extremo de atrás, ya está la conexión de la fuente. Ahí podría quedar la fuente, listo. Ahora necesitamos unirla, vamos a ver la corriente que va a circular
por la R de arriba, a la izquierda, ¿cierto? Entonces, tienes que poner una sonda del amperímetro a esa resistencia. Eso. No, en el otro extremo. Eso. Y la otra sonda tiene que ir a el extremo izquierdo de la resistencia que está solita a mano derecha. ¿Sí? Pero ojo, esta resistencia de abajo ya no la puedo dejar ahí así, porque entonces no estaría abriendo el circuito. Entonces me toca correrla también un poquito. Córrela un poquito a la derecha, la de abajo, eso. Un poquito, 1 o 2 puntos. Ahí. Incluso antes. Eso, ahí está bien. Entonces te toca mandar un cable que una el extremo derecho con la otra resistencia que está a mano derecha. No, la de abajo. Esa no. La resistencia de abajo, esa. Entonces, sube un puntico. No. Suelta el cable. Y un puntico arriba de esa resistencia para que haga el contacto en el protocolo. Eso. Y tíralo derecho hasta el extremo de la resistencia. De la derecha. Abajo. Ahí. Y el de la izquierda, mándale un cablecito hacia donde está el otro extremo de la otra resistencia. Ahí. Listo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos las dos, o sea, lo que hice fue estirar el paralelo para poder meter en serie en esa ramita el amperímetro y poder mirar la corriente que va sobre esa resistencia. ¿Listo? Entonces miremos a ver si es verdad. Ponlo a correr. Bueno, en este caso me está circulando 19.2 miliamperios. Y según la ley de Ohm, entonces, o la ley de Kirchhoff más bien, ¿cuánto debería estar circulando por la resistencia de abajo? Pues la diferencia entre 33.6 y 19.2, ¿cierto? ¿Sí me sigues? Sí, señor. Si quieres, puedes borrar el conector entre la resistencia de abajo y la resistencia de la derecha y poner otro amperímetro. Y ese cálculo debería dar, ¿sí? Ahí puedes insertar otro amperímetro, así tal cual como está ese. Y el cálculo debería dar la diferencia de lo que me estaba marcando. Ponlo, bueno, ahí probablemente de negativa. Listo. Ponlo a correr. ¿Ves? Ah, pero ahí, ¿qué pasó? Quedaron... Ahora sí. Ahora sí. Pero fíjate que en el de abajo quedó negativa porque las ondas quedaron invertidas. Entonces sería 33.6 menos 19.2, 14.4, ahí está. Esa se ve negativa porque las ondas quedaron invertidas. La negativa la pusiste allá y la positiva la pusiste acá. ¿Sí?
Por eso es bueno que ustedes la sonda positiva la pongan en rojo y la negativa la pongan en negro. No, pero suéltala de ahí. Es mejor soltarla y volver a conectar. Eso, negativo hasta allá, listo. Ahora pon la roja, para que no se te confunda. Listo. ¿Sí? Ahora sí. Fíjate que la simulación no la estamos pudiendo hacer tal como en el ejercicio porque ahí nos dice que hay una fuente de corriente de 1 amperio circulando en serie a través de la resistencia 1. Y en nuestra simulación está circulando 19.2 miliamperios. ¿Bien? Entonces no podemos buscar una fuente de corriente como tal. A menos, no, pero no, porque es que esa fuente de voltaje tuya, intenta moverle el dial al de arriba, por favor. A la fuente, eso. Ahora muévele el de abajo solamente, no el voltaje, sino la corriente, a ver si él permite manejar corriente. Creo que no. Él es un simple medidor. No sube más de ahí, ¿cierto? No, señor. Porque está controlada es por el voltaje. ¿Sí? Entonces no me deja generar una fuente de corriente como tal. Entonces digamos que esa es una limitación en el Tinkercad. Y creo que en muchos simuladores de circuitos, porque no, en la teoría se puede hacer una fuente de corriente, pero en la práctica es complicado. ¿Bien? No sé si los demás están siguiendo bien el ejercicio, si vieron qué fue lo que se hizo. Si tienen preguntas, este es el momento de tratar de resolverlas. Geraldine, Valerie, Mary, por aquí también está Dana. Adelante, Frank, te escucho, te escuchamos. Frankie, ten el micrófono cerrado. Buenas noches, tutor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Pues yo tengo una duda sobre la simulación, pero cuando, digamos, cuando las resistencias están como seguidas, Ajá. en ese caso, ¿cómo Están en se serie. simula? Si están seguidas una tras de la otra, yo no sé si Jason podrías hacernos el favor de colocar esas en serie, por ejemplo, las que están ahí. Para no tener que abrir y compartir otra pantalla, ya aprovechemos esas. Si quieres, bórrate eso, bórrate por favor las conexiones y coloquemos esas 3 resistencias en serie, por ejemplo. Entonces es importante que ustedes tengan claro qué es serie y qué es paralelo, ¿no? Fíjate ¿Y cómo que sería en serie? en Aquí. serie es conectar extremo con extremo y extremo con extremo. Ya, listo, eso es todo. O sea, corre la de abajo para que quede conectado con el extremo derecho de la izquierda. ¿Sí? Hacia el otro lado. Hacia tu derecha. Ahí. ¿Sí? Y ahora la que está en la derecha, córrela a eso, ya. Otro poquito. Ahí. Digamos que esas 3 resistencias están en serie. ¿Sí? La cabeza de uno
pega con la cola de la otra y la cabeza con la cola y así. Imagínense un tren, el vagón que va detrás del siguiente y el siguiente y el siguiente, y van en serie. ¿Listo? O sea, cuando se unen por un solo nodo y hay circuito, podemos decir que están en serie. Porque yo puedo tener, imagínense, un trinche o un tenedor que tiene tres ramas y están unidas solo por un punto, pero el de arriba está suelto. Ahí no estarían ni en serie ni en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la duda ahí, Frankie? Ya las tenemos en serie. Queremos medir la corriente. Entonces, pongámosle una fuente que alimente todas esas tres resistencias en serie. Entonces, Yesid, por favor, ponle la fuente del valor que tú quieras. Entre el extremo de una, ponle, por ejemplo, bueno, sí, 30 voltios, no importa. En el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha. Eso. Aquí tenemos una ventaja con el Tinkercad y es que cuando tú lo simulas con la fuente, ella te mide la corriente que está circulando en ese momento por el circuito, porque están en serie. Entonces, compruébalo, por favor. Ahí está. Entonces, aplicando la ley de Ohm, podríamos comprobar eso. Frankie, por ejemplo, tenemos la resistencia 1 es de 150. La otra es de 200. O sea, ya llevamos 350. Y la otra es de 450 ohmios. Entonces llevamos 800, si no estoy mal, ¿sí? 2 y 2, 4 y 4, sí. 800 ohmios. ¿Y el voltaje? ¿Cuánto es? 30 voltios. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? Acuérdense que I es igual a ¿qué? Aplicando la ley de Ohm. 30 voltios dividido 800. Ahí está. 37.5 miliamperios. Fíjate que la misma fuente me está midiendo. Ahora, Jason, hazme un favor, colócate un amperímetro. O sea, un multímetro midiendo amperios. Y debería medir exactamente lo mismo, pero ¿cómo lo voy a colocar? Tengo que colocarlo en serie. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría sería correr un puntico, la patica al terminal negativo de la fuente, por ejemplo. Córrelo un puntico hacia la derecha. Derecha, derecha. Eso. Y ahora entre ese punto y el otro punto introduces el amperímetro. ¿Sí? ¿Sí es claro? Estíralo un poquito más para que se logre ver, para que no quede tan pegado, por favor. Correr un puntico más el terminal negativo de la fuente. 1 o 2 puntos más hacia la derecha. En la protoboard. Eso. Trata de llevarlo para allá. No te deja. ¿Yesid? Jason, tutor. Ah, Jason, perdón. Qué pena. No, tranquilo. Trata por favor de mover el terminal negativo o borrarlo y volverlo a tirar, no importa. Un poquito hacia la derecha. Eso. Eso, ahí que se logre ver. Entonces, fíjate que ya abrí el circuito. Para poder medir corriente me toca colocar en serie el amperímetro. Entonces, para poderlo conectar en serie, uno de los extremos del amperímetro va a la terminal de la fuente y el otro hacia la terminal de la resistencia que corrí.
Entonces, Jason, hazme el favor. Y debería marcar la misma corriente. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Bien? No, 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 no. Acá donde abriste a mano derecha. Ustedes ya hicieron el primer componente práctico, muchachos. No, señor. Ah, ok. Que nosotros ya aquí en Puerto Colombia lo hicimos. Y eso es una de las cosas que veo que tienen todavía fallas. Una parte en la teoría es muy fácil, pero la práctica a veces como que no tanto. Listo. Sí, sí entienden lo que estamos haciendo. O sea, yo abro el circuito. Fíjense que tengo dos resistencias aquí pegadas en serie. Abro esto y entre ellas pongo los terminales del amperímetro. El amperímetro queda en serie y me lee perfectamente la corriente que está circulando ahí. En cambio, fíjense que cuando voy a medir voltaje, el voltaje lo mido es en paralelo con los elementos. No tengo que abrir ningún circuito. ¿Bien? Y si yo mido la corriente sobre cualquiera de las otras resistencias, me tiene que dar lo mismo porque es que estamos en serie. Hazme un favor, Jason, colócate un voltímetro. ¿Y ese de dónde lo saco, tutor? Ahí mismo, otro multímetro. Ah, Pon ok. de tener eso, saca uno ahí, pero lo pones en modo de voltios. Listo. Ahí ya está, perfecto. Entonces vamos a medir el voltaje sobre cualquiera de las resistencias. ¿Cómo voy a hacerlo? Una sonda en una patica de la resistencia y la otra en la otra patica de la misma resistencia. O sea, lo voy a poner en paralelo con la resistencia que, voy a medir. Eso. Entonces, ¿con cuál vas a medir? R2. Listo. Y eso lo podemos comprobar fácilmente porque entonces ya pones a correr, tienes el valor de la fuente, tienes el valor de la resistencia, tienes el valor de la corriente, hallando la ley de Ohm, pues puedo ver comprobar que sí sean los 7.5 voltios que dice ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era la corriente? 37.5 miliamperios. ¿Cuánto vale la resistencia? 200. Esa es la de 200, listo. Sí. Entonces, 200 por 35.7 miliamperios, pues debe dar esos 7.5 voltios. Miremos a ver, 200 por 37.5 miliamperios. Ahí está, 7.5 voltios. ¿Sí? Y si tú la pones sobre la otra resistencia, pues te debe dar el voltaje respectivo. Y entre esos tres voltajes, ¿cuánto me debería dar? O sea, la suma de los tres voltajes de la resistencia. 30. 30, que es el máximo de la fuente. Entonces, cuando ustedes desarrollen los trabajos, las tareas y vean que hay un voltaje mucho más grande que el de las fuentes, hay algo raro. Porque yo no puedo tener un voltaje más alto de lo que me están entregando las fuentes. ¿Bien? Si yo tengo 15 y otra 18 y voy a obtener 100 voltios, pues uno diría, aquí hay algo raro. ¿Bien? Ok. Frankie, ¿está resuelta la duda? Sí, señor, pero tengo otra inquietud, Bueno, profe. dímela. Eh, a este ejemplo que acabo de explicar, digamos, ese sirve para el ejercicio 4. Para el divisor de tensión. Sí, señor. Sí, claro. Lo que pasa es que el divisor de tensión es aplicar una fórmula para no tener que hacer conversión de circuitos y sí, claro que sirve.
No sé si tengas clara cómo es la fórmula del divisor de tensión. Si la saben, muchachos, yo creo que incluso se las compartí también por el Teams. Sí, señor. Bueno, es decir, si yo voy a hallar, por ejemplo, teóricamente, y podemos hacer el ejercicio ahorita, vamos a hallar el voltaje teóricamente por divisor de tensión de la resistencia que está a la izquierda. En este momento esa es la de, creo que es 150 ohmios. Sí, ese es 150 ohmios, ¿sí? ¿Cuál sería el voltaje sobre esa resistencia? Pero vamos a hacerlo por divisor de tensión. Entonces el divisor de tensión que me dice que voy a hallar el voltaje sobre R, digamos que este es R1. Entonces el voltaje sobre R1 aquí es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Que son 30 voltios. Entonces ahí ustedes van colocando. Entonces yo voy a escribir por acá también. Voltaje en R1, que esa R1 es 150 ohmios. Son 30 voltios por 150 ohmios sobre el total de las resistencias, que ya sabemos que son 800 ohmios. ¿Sí? Al desarrollar eso, ¿cuánto les da? A ver quién da más. Son 30 por 150 dividido 800. Da 5.63 voltios. 5.63 voltios. Bien. Ahora, Jason, dame un favor, colócate el voltímetro sobre esa resistencia. Listo. Ah, bueno, ahí ¿por qué le dio negativo? Porque puso las ondas al revés. Sí, pero miren, coincide, 5.63 voltios. Y miren que el cálculo dice relativamente fácil. ¿Cómo? Aplicando la fórmula, que es el voltaje sobre cada resistencia es igual al voltaje total del circuito por el valor de la resistencia que estamos buscando sobre el valor total de las resistencias del circuito. Como están en serie, pues se suman todas y ya. Entonces, si son 20 resistencias, yo no tengo que hallar la ley de Ohm para hallar la corriente total del circuito, sacando todo, ¿no? Simplemente aplico la formulita y ya. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Qué dice Frankie? Sí, señor, profe. Profe, pues es que yo Bien. estoy haciendo la simulación Ajá. también, pero digamos, me quedó algo parecido, pero hay dos valores en el multímetro que no me dan. Bueno, si quieres, ¿por qué no compartes la pantalla? ¿Puedes compartirla? Sí, Bueno, Jason, hazme el favor de eso. Yo no sé si los demás están siguiéndonos sin problema. Luis, Johan, Erika, Sí, señor. Geraldine. Sí, profe, la verdad yo sí. Ok. Bueno, ponlo a correr a ver qué pasó. Bueno, entonces ahí tenemos una fuente de 20 voltios. Y tenemos resistencia hasta donde logro ver de 1K cada una, ¿cierto? sí. Ok. Pero fíjate, acostúmbrate a colocarle a las ondas de los multímetros los colores. Rojo con rojo, negro con negro, para que no te confundas. Por eso te están dando voltajes negativos porque los estás colocando, eh, digamos que al revés. Fíjate que el positivo de la fuente está a la derecha. ¿Sí?
y la corriente pasa de positivo a negativo. Entonces, por ejemplo, en la resistencia de la derecha, la sonda positiva debería ir a la derecha y la sonda negativa a la izquierda. Y fíjate que ahí la suma de los voltajes te da. Pero digamos, profe, es que digamos, al comparar con el ejercicio, Ajá. no me dan eh, 10 Pero voltios y ¿con el cuál otro, ejercicio? el, el primero del ejercicio 4. Pero es que no tiene los valores de las resistencias que están ahí. ¿Sí? Tienes que cuadrarle los valores a esa resistencia. Entonces tú te paras ahí, párate en la resistencia. Ahí te da el valor 3 kiloohmios. Ese es el valor que debe tener el otro. Sí, sí, las Ah, bueno. resistencias sí las tengo cuadradas, Bueno, profe. detén la simulación para que puedas cambiar los valores. Cambia los valores y vuelves a correr y ya pon los valores que propone el ejercicio. 2, 1 y 3. Listo. Listo, ahí están. Es decir, en la serie total son 6 kiloohmios. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, fíjate que te sigue dando negativo porque las ondas están invertidas. Entonces, pon el rojo del multímetro de la derecha a mano derecha y el negro a mano izquierda de la resistencia de la derecha. Intercambia las ondas. profe, pero digamos, en ese caso, digamos, el ejercicio, eh, digamos, en los valores de la caída del voltaje de cada resistencia, Ujú. pues dependiendo de la de mayor voltaje, pues así mismo daba negativo. Ah, pero es que eso, sí, claro, cuando haces las conversiones, la suma de las dos resistencias, de las dos fuentes, sí. Pero entonces ahí te queda invertida la fuente, ¿ya? En el Tinkercad. Porque es que la fuente, fíjate que en el circuito original, el positivo está abajo y el negativo está arriba. ¿Sí? Ah, bueno, sí, ahí está. Si yo lo veo desde ese punto de vista, sí, ahí está. Doctor, digamos, en ese caso, la fuente no debería ser de 10 voltios. Lo que pasa es que hay dos fuentes. Ujú. O sea, en el circuito original hay una, es que deberías hacerlo como está en el circuito, en el dibujo. Hay una fuente de 5 voltios en contraserie con una de 10 voltios, creo, de 15 voltios. Espérame, ya me acuerdo. Eh, ¿Ese qué ejercicio es? El primero, profe. El primero. Ah, pero es el primero de el quinto, del cuarto. Sí, señor. Ya, fíjate que tenemos en contraserie B1 que es 5 voltios y B2 que son 15 voltios. ¿Por qué digo yo que en contraserie? Porque es que se están juntando por el negativo ambas fuentes, o sea, se restan, no se suman. ¿Sí? Ujú. Entonces, digamos que al restar 15 menos 5 o 5 menos 15, porque lo tengo más menos, me daría menos 10. O sea, tengo una fuente en la cual el positivo está abajo y el negativo está arriba. ¿Sí? Entonces, por eso la estoy leyendo como negativo, menos 10 voltios. Ahora, aquí en esta simulación, ¿cuánto le estás colocando a esa fuente? Pues yo estaba, digamos, haciendo la suma de los dos voltajes, profe. No, pero es que no se suman, se restan porque están en contraserie. Si estuvieran positivo con negativo, ahí sí, como cuando tú colocas las pilitas en una linterna. Bien, si tú pones
positivo con negativo te quedan en serie. Entonces una pila de 1.5 más una pila de 1.5 serían 3. Entonces si tú la pones al revés, no te pasa corriente porque no hay continuidad, se están restando. ¿Sí? Se restaría 1 menos 1, 0. En este caso, entonces, como son 5 y 15, pues prevalece la mayor. Entonces quedaría 10, pero 10 hacia abajo. O sea, menos 10. ¿Sí? Entonces, como la recomendación que yo hago es que el dibujo del circuito quede muy parecido al montaje, para que no se pierdan. ¿Ya? Obviamente no es una camisa de fuerza, porque aquí ya tenemos el circuito en serie, tenemos la fuente, tenemos los voltímetros. Pero para comprobar bien, deberías conectar otra fuente de voltaje en contraserie con esta fuente de voltaje. Y miramos ese comportamiento. ¿Listo? Entonces trata de hacerlo, Frankie, a ver si nos da. O sea, conecto otra fuente, profe. Sí. Para la simulación. Ah, bueno, ya está. Consíguete otra fuente. Power Supply, creo que es. Ahí está. Entonces, ¿cómo la vas a poner? Si quieres, por lo pronto, bórrate las puntas de los multímetros para que no nos estorben un momentico ahí. Eso. Eso. Entonces, tenemos que conectar, según el circuito original, a ver si lo encuentro. Sí, entonces, el positivo de la fuente de 5 voltios, no sé cuál vas a poner de 5 voltios, va a ir a un extremo de R1. O sea, podría ser a la primera de la izquierda, para que nos quede similar al circuito. Eso, pero entonces suelta las conexiones. Eso. Entonces ese positivo ponlo acá a la izquierda, al extremo de la resistencia que está a la izquierda. ¿Sí? Pero ponlo más arribita para que podamos ver. Eso. Listo. Listo, profe. Y el negativo puedes tirarlo, por ejemplo, a una columna de acá del protoboard, cualquiera. No, pero acá a la izquierda. Y ojalá ponla, no, córrela más a la izquierda, más, por ahí, pero ponla negra, para que no se confundan. ¿Listo? Entonces ahí ya tienes el más menos y colócale a esa fuente 5 voltios, por favor. Listo. Ahora, según el circuito, me dice que al negativo va al negativo de la otra fuente. Listo. Entonces, cógete la otra fuente, ponla cerca si quieres, o a la izquierda, donde tú quieras. Eso. Entonces, el negativo de esa fuente va al negativo de la fuente de arriba. No, no, no. Izquierda, izquierda. Ahí. Listo. ¿Y el positivo a dónde iría? Al extremo de la otra resistencia. No, no. Al extremo derecho. A la derecha, derecha, más. Ahí. ¿Sí? Ahí ya tenemos ese montaje que tenemos ahí es exactamente el circuito del esquema. Entonces ponle a esa fuente, por favor, 15 voltios. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a medir los voltajes sobre R1, R2 y R3. Bien. Ujú. Pero
el positivo de cada uno de los multímetros lo vas a poner a la izquierda de cada una de las resistencias y el negativo a la derecha. Y así las cosas debería mostrar voltajes negativos, porque la fuente de 15 voltios prevalece sobre la de 5. ¿Sí me explico? Si quieres, coge el multímetro que está abajo y súbelo. Lo pones a la derecha de la fuente. Ahí puede ser. Entonces, el positivo lo vas a poner a la izquierda de R2, por ejemplo. O sea, la de la mitad. Córrete un poquito a la derecha porque ahí no le estás haciendo contacto. No, al otro terminal. Al otro terminal de esa resistencia, pero más abajo. Ahí. ¿Sí? Y ahora el negativo al extremo de la derecha. Eso, ahí. ¿Listo? Ahora vas a poner el multímetro que está a la derecha exactamente igual, pero sobre la R3. O sea, el positivo a mano izquierda. Ahí. Pero ponlo rojo. Eso. Y el negativo al extremo derecho. Ahí. Perfecto. Ponlo negro, por favor. Eso. Y ahora el de la izquierda, pónselo positivo a mano izquierda de la R1. No, te fuiste. Ahí. Listo. En rojo. Y el negro al otro extremo. Más ahí. Listo. Pero ponlo en negro. Listo. Y ponlo a correr. Ahí está. Ahora sí, profe. ¿Sí? Esa es. Ok. Y mira que la corriente que está circulando es 1.67 miliamperios. ¿Por qué en uno me lo muestra positivo y en otro negativo? Porque ahí está la referenciación de los multímetros. Y la corriente se está viendo, el voltaje se está viendo negativo. Porque el positivo de la que es más grande está en el otro extremo. ¿Ves? Ujú. Ahí Sí, está. señor. Ahí está, eso es la magia de la ley de Ohm, está ahí perfecta y estos simuladores nos facilitan bastante la vida. Obviamente, pues para que eso nos funcione nos toca cacharrearle un buen tiempo, como decimos nosotros los electrónicos. Toca cacharrearle, toca quemarle un poquito de tiempo, experimentar, mirar qué pasa. Seguramente cuando vayan al laboratorio van a tener que hacer una práctica similar a esta. Mirar cuánto es el voltaje, cuánto es la corriente en un circuito, calcular todo eso y mirarlo con el multímetro realmente. Bien. Entonces, que me toca cuadrar la escala. Aquí no, aquí esto es automático. Allá no, allá nos toca primero medir la resistencia, que el código de colores esté bien. Marrón negro rojo, ya sé que es un K. Entonces, si no se saben los códigos de colores, investíguenlos. Tengan la tablita de colores, tengan presente cuánto es el valor de cada resistencia nominal, que al medirlo con el multímetro, ese valor nominal pues tiene que ser muy parecido al que mide el multímetro, pero él tiene una tolerancia porque la resistencia, esa bandita dorada que está a mano derecha, me indica que tiene un más o menos 5% del valor nominal. Entonces, si es un K, yo puedo esperar medir 1050 o 1000 o 950 ohmios. Entre esos dos valores estoy obteniendo una resistencia bien. Entonces ya cuando les llegue el momento del laboratorio van a ver todo esto allá en vivo y en directo. ¿Ok? Bueno muchachos, no sé si tengan alguna otra duda. Se suponía que la clase era hasta las 9:30, ya vamos un poquito pasados, no importa. Si tienen alguna inquietud, pues es el momento de tratar de resolverla. Yo los escucho. Si pueden encender las cámaras, pues chévere, conocerlos.
Y Profe, por mi parte no, súper la clase. Gracias. Me voy a contar en este momento. Buenas noches para todos. ok, bueno, Luis, que te vaya bien. No sé si alguien más tenga inquietudes. Frankie, Jason, Johan, No, Andrés. señor, profe. No, de mi parte no, profe. Bueno, listo. Sí, igualmente de la Entonces, mía. Muchas gracias. bueno, Creo que quedó muy claro todo. bueno, me alegro. Esa es una buena noticia porque esa es la intención de estas reuniones, ¿no? Que las inquietudes queden resueltas y que ojalá puedan presentar su tarea de una buena forma y les vaya bien. Eso es lo que queremos. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dime. Eh, digamos, para estos IPAs, ¿habría una posibilidad de hacerlos como en horas de la noche? Pues lo estamos haciendo. Pero digamos, es que a veces la programación era en la mañana y Sí, digamos, como por yo eso. trabajo, No, no, no por puedo eso. conectarme. Por eso precisamente ajusté el horario porque me di cuenta de que nadie podía conectarse. Entonces no tiene ningún sentido que yo haga un CIPAS y nadie se conecte. ¿Sí? El primer CIPAS que hice, que fue a las 9 de la mañana, el sábado pasado, se me conectaron 3 personas y no eran de mi curso. Entonces imagínate. El Ah, segundo CIPAS ya. ya se me conectaron 3 o 4 y si eran de mi curso, pero también lo hice por la mañana. Entonces, precisamente ya me di cuenta que hay mucha gente que trabaja, entonces voy a tratar de programarlos por la noche. Lo que pasa es que me toca ajustar a mí también el horario, Ah, porque sí, yo claro. voy cierto horario a la universidad, entonces si voy a la universidad y en mi tiempo de descanso hago cipas, pues imagínate. ¿Sí me explico? Entonces Sí, me sí, toca señor. ajustar el tiempo, pues para que este tiempo sea de la universidad y no sea tiempo mío como tal. ¿Sí me explico? Pero sí, voy a tratar de hacerlo por las noches. De todas maneras, ahí tenemos la comunicación por el correo interno, por el correo institucional, por el Teams, por el foro. Ahí vamos ajustando. Profe, que entre semana me queda mejor que un fin de semana. Bueno, ahí miramos. Sí, yo tengo esa posibilidad de mover los horarios. Yo les había dado un horario, pero yo lo puedo mover. Obviamente nos toca con tiempo para ir ajustando eso, que la gente pueda conectarse sin problema. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Frankie, con mucho gusto. Jason, buenas noches. Johan, buenas noches. Nos vemos a la próxima. Buenas Vale, noches, listo, hasta socio. luego. Estén bien. Chao, chao.